Vamos a continuar con nuestra serie de Dios es fiel. Vamos a estar platicando hoy sobre un tema que probablemente para usted va a sonar repetitivo. Vamos a estar platicando un poquito sobre la historia de Navidad. No me voy a detener mucho ahí, pero solamente voy a pasar por ahí. Y si se ha dado cuenta, han habido algunas citas bíblicas que se han repetido en las últimas 3 o 4 semanas. Eso es normal cuando Dios quiere llamar nuestra atención en cuanto a algún punto en específico. Estuvimos platicando en la primera sesión de Dios siempre hace las cosas bien. Hablamos de que Dios nos protege fielmente cuando somos tentados. Hablamos de que Dios es un Dios de pactos. Hablamos de que Dios fielmente nos restaura cuando hemos fallado. Hablamos acerca de que Dios es fiel para consolarnos cuando estamos sufriendo. Dios nos fortalece cuando estamos batallando. Dios fielmente nos sostiene cuando la vida parece injusta. Dios también nos sostiene a través de tiempos difíciles, a través de tiempos inciertos. Dios es fiel para proveer oportunidades para que participemos en construir su reino. Y hoy vamos a platicar simple y sencillamente de que Dios siempre es fiel. Esa es una cualidad de la naturaleza de Dios, es ser fiel. Es como si alguien dijera que usted decide ser Juanito Pérez. Usted no es alguien quien puede decidir ser o no ser Juanito Pérez. Usted simplemente es Juanito Pérez. Y así es la naturaleza de Dios. No es que Dios decida ser fiel, es que simple y sencillamente Dios es fiel. No es algo que Dios decida hacer, es quien Dios es. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios sanador, Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de salvación. Ese es quien Dios es. No hay nada más que pueda cambiar la naturaleza de Dios. Si usted tiene su Biblia a la mano, ábrala en Gálatas 4, versículos 4 y 5. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Usted puede hacer sus marcas en su Biblia, puede usted subrayar, puede usted poner sus notas, como hemos discutido y hemos visto dentro del programa de la serie 2.7. Le voy a pedir de favor también, si usted está viendo en línea, póngame su nombre y el nombre de las personas que están atendiendo el día de hoy el servicio en línea con usted. Es muy importante para que nosotros también podamos saber quién está con nosotros y quién no pudo estar con nosotros, podamos darle seguimiento. Dice Gálatas 4, versículos 4 al 5. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias, Señor, porque mandaste ese regalo perfecto, Señor, para comprar nuestra libertad, para comprar nuestra salvación, Señor, para que nosotros pudiéramos ser liberados, salvados, restaurados, Señor, y traídos nuevamente a casa. Gracias, Dios, porque fue a través del sacrificio de Jesús, porque nadie más pudo haberlo hecho, solamente a través de ese sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz. Gracias, Señor. Vamos a platicar sobre tiempos, fíjese, hay varias cosas que ocurren dentro de un tiempo. Por ejemplo, si usted pone en el horno un pavo, vamos a decir ahorita que estamos en la época del pavo, aunque algunos de ustedes probablemente ya están hasta arriba de pavo, ya no quieren saber nada del pájaro ese. Pero les voy a decir algo, cuando usted está preparando la cena, cuando usted está preparando pavo, usted tiene que poner el horno a X temperatura y tiene que dejarlo por cierta cantidad de tiempo. Dependiendo del peso del pavo, es la cantidad de tiempo que usted lo va a dejar en el horno. Y también dependiendo de los condimentos y la preparación que usted hizo previo a ponerlo en el horno. Pero si dice el papel que un pavo regular, mediano, tarda aproximadamente 4 a 5 horas de cocción. Estoy poniendo un estimado a lo mejor demasiado loco, pero si dice que
necesita dejarlo de 4 a 5 horas en el horno hasta que se le bote el popper famoso al pavo, y usted, en lugar de dejarlo 4 o 5 horas, usted nada más lo deja 3 y lo saca, el pavo no va a estar cocinado. Ahora, si deja ese pavo 7 horas en lugar de 4 a 5, ese pavo lo va a sacar usted hecho carbón prácticamente, o demasiado seco, va a parecer una momia de Guanajuato, ¿eh? O de Egipto, si usted prefiere verlo así. Pero va a parecer una momia ese pavo. En cambio, si usted lo deja a las 4 a 5 horas, ve que se le bota el pavo, pero usted lo saca, el pavo va a estar jugoso, va a estar perfectamente cocido, el pavo va a estar en el punto exacto, cumplió con el tiempo necesario de cocción. Hay otra forma de tiempo, como nosotros lo vemos. La música es otra forma de tiempo. Si yo, por ejemplo, estoy cantando la canción de Tu fidelidad es grande, voy a cantarlo en el ritmo correcto, en el tiempo correcto. Pero puede ser que a lo mejor yo estoy cantando aquí, Tu fidelidad es grande. Si se fija, la música es absolutamente destruida por cambiar el tiempo de la canción. Si usted ve una orquesta se para, el director de la orquesta con su batuta en la mano, le da 2 o 3 clics sobre el atril que tiene enfrente de él, hace la seña de comenzar y empiezan a tocar todos los músicos al mismo tiempo. Pero ¿qué pasaría si la persona que estaba manejando las percusiones fuera a un tiempo más rápido que el resto de los músicos de la orquesta? Entonces, si fuera un tiempo más rápido, estaría él haciendo que corran todos los músicos y estaría sacando a los demás músicos de tiempo. El tiempo, la temporalidad, es un punto muy importante en nuestras vidas. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios se basa en su tiempo perfecto, que muchas veces para nosotros no es tan buena idea, porque a Dios le gusta tomarse su tiempo. Y nosotros simple y sencillamente no nos tomamos el tiempo de Dios. Queremos que todo sea rápido. Mi papá decía cuando yo estaba chiquito que no fuera prontito, que significa que no quiera yo que las cosas se hagan más rápido de lo que tiene que ser. Y muchas veces estamos en ese sentir y vivimos en una sociedad que nos está hablando de que todo tiene que ser rápido. Y vemos, por ejemplo, con la prueba esta del COVID, hay un examen rápido que es casi inmediato, sí, pero su nivel de precisión del examen y su nivel de exactitud es demasiado bajo, porque se está haciendo tan apresuradamente que no se da el tiempo de hacer el análisis correcto en el laboratorio. Y vemos también que ya las compañías de entregas de paquetes, entregamos en 2 días y entregamos en 1 día, y muchas veces algunas te dicen te entregamos incluso el mismo día. Y muchas veces nos incomoda con que tarden 6 horas en surtir un paquete el mismo día, y estamos buscando la tienda que nos surta el paquete en 1 hora o menos. Vivimos en una sociedad que está privada de una sensación de paciencia y de esperar. El tiempo no es siempre el correcto. Tenemos que buscar el tiempo correcto, y vamos a hablar de esto más adelante. Me voy a tomar un paso nada más. Hablamos de 2 diferentes tiempos en 2 diferentes palabras originales griegas, que es el cronos, que es el simple paso del tiempo, que si usted ve en su reloj, así está pasando 2, 3, 4 segundos, 5 segundos, eso es cronos. Y tenemos kairos, que es una oportunidad que no va a volverse a repetir, tiene que tomarse esa oportunidad en el momento preciso. De lo contrario, usted ya no va a poder volver a tomar esa oportunidad, probablemente nunca en su vida. Pero vamos a hablar sobre el tiempo de Dios. Dios siempre está trabajando para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Dios está siempre trabajando para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice el apóstol Pablo.
El propósito principal y el proyecto principal de nuestras vidas es llegar a parecernos a Jesús. Y Dios está siempre trabajando para que crezcamos y nos desarrollemos de forma que lleguemos a ser como Jesús, que es nuestro principal objetivo, nuestra principal meta. El tiempo es una consideración esencial en el proceso de Dios. Usted puede entrar o puede leer la Biblia en diferentes lugares de la palabra de Dios. Usted va a encontrar el tiempo correcto. En el tiempo correcto. Es una frase que encontramos más de 12 veces, o más bien muchas veces en la Biblia. Desde Génesis hasta el Apocalipsis se escuchan y se repite la frase el tiempo correcto en múltiples ocasiones. Yo le decía antes, cuando la Biblia es repetitiva en cuanto a un tema, eso significa que Dios quiere que pongamos especial atención a ese particular punto. Este punto del tiempo correcto es algo en el que usted tiene que fijar su atención especial. Porque nosotros no vivimos en una época en la que nuestro tiempo es lo importante. Vivimos en una época en la que el tiempo de Dios es lo importante. Si vivimos en cronos, si el tiempo está pasando segundo a segundo cada momento de nuestra vida. Pero también debemos entender que nuestro tiempo, nuestro cronos, nuestro reloj natural o nuestro reloj creado por el hombre, no es lo mismo que el tiempo que tiene Dios planeado para sus hijos. Dios envió a Jesús en el tiempo correcto, en un momento perfecto. Jesús no podía llegar antes, Jesús no podía llegar después. Simple y sencillamente llegó en un momento perfecto, en el momento exacto en que Dios necesitaba que Jesús llegara a la tierra. Si usted lee el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, hay más de una docena de referencias sobre el tiempo del nacimiento de Jesús en las narrativas de las Navidades en los Evangelios. Y regresamos a lo que prediqué hace una semana. Se habló de Jesús y regresamos a lo que prediqué hace 2 semanas. Hubo tantas predicciones de que vendría Jesús y sabe que la primera revelación de que Jesús vendría al mundo ocurrió en Génesis después de que la mujer fue tentada a comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El mismo Dios estableció esa respuesta al pecado de la humanidad. Vamos a hablar de que el plan de Dios es exquisito y no estamos refiriéndonos a sabor en particular, estamos refiriéndonos a una perfección increíble. Yo recuerdo cuando mi hermana estaba pequeña, cuando era un bebecito chiquito, una de mis tías abuelas la conoció. Y la palabra que utilizó mi tía abuela fue exquisita. Decía, está exquisita. Y no quería decir que mi abuela fuera un caníbal o algo así, o mi tía abuela. A lo que se refería es que veía las facciones tan perfectas, tan finas, tan bien desarrolladas. Y exactamente el plan de Dios, el tiempo de Dios, es así de perfecto, es así de exquisito. Todas sus detalles y toda la visibilidad y toda la importancia y toda todo el impacto del plan de Dios es así de detallado, es así de hermoso, es así de precioso. Vamos a hablar de la exquisitez del plan de Dios para nuestra vida. Dice, el plan de Dios para la redención de la humanidad se originó antes de la creación del hombre. Todo el mundo sabemos que Dios es un Dios omnisciente, Dios lo conoce todo. Y antes de que creara la humanidad, Dios ya sabía que la humanidad le iba a fallar. Dios ya sabía que los seres humanos íbamos a regarla y íbamos a caer al piso. Dios ya sabía que no iba a pasar ni siquiera de Adán y Eva antes que el hombre regara todo el problema. Dicen aquí en Estados Unidos que regara los frijoles. Así es.
Dios ya sabía, y desde el momento en que Él planeó hacer a la humanidad, crear a la humanidad, Él ya tenía el plan de salvación para la humanidad desde antes de crear al ser humano. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya sabía que íbamos a fallar, pero Dios ya tenía el plan de antemano. Adán y Eva estuvieron en el jardín, Adán caminaba con Dios, Adán fue comisionado por Dios para ponerle nombre a las especies, todas las especies de animales. Adán tenía una relación personal íntima con Dios. Dice la palabra que él caminaba con Dios en el jardín. ¿Qué fue lo que llevó a Adán a caer? ¿Qué fue lo que llevó a Eva a caer cuando Eva también caminó junto con Dios en su momento? Yo me imagino que no despertó Eva de repente y despertó a Adán un día justo después de que Eva fue creada y luego la regó. Yo me imagino que también pasó por varios días de caminar con Dios por el jardín. Adán y Eva pecaron a desobedecer a Dios. Y sabemos perfectamente bien por lo que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Eva incurrió en muerte. Adán incurrió en muerte. Fue establecida y dictada para ellos la pena de muerte en el momento en que probaron el fruto prohibido. Dios luego le dice a Eva, vas a pasar por dolor y sufrimiento durante tu embarazo y el parto. Al hombre le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Llega el dolor y Dios dice en Génesis, justamente lo acabo de leer ayer o antier, dice justamente en Génesis, dice Dios, le dice al resto de la Trinidad, ¿saben qué? No debemos permitir que entonces el ser humano, después de que pecó, sea inmortal. Imagínense. Así que deciden acortar la vida del ser humano y poco a poco desde Adán hasta nosotros se ha ido acortando la vida hasta llegar al punto en que Dios dice no pasarán de más de 120 años. Y ahí es donde se queda uno, 120, cuando Matusalén vivió 969 años. Imagínense, todos ellos tuvieron a sus hijos arriba de los 100 años, algunos pasados los 600 años. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Había un plan para redención y restauración. Fue revelado inmediatamente. Fíjese, le dice a Eva, precisamente le dice que ella pisará a la serpiente y la serpiente la morderá en el talón. Y justamente está hablando en ese particular punto de las palabras que Dios estaba hablando con Eva, estaba refiriéndose a Jesús, donde dice que tu simiente pisará a la serpiente en la cabeza. Jesús fue quien destruyó a la serpiente, Él fue el que la pisoteó al momento de destruir a la muerte en la cruz por nosotros. Ya estaba hablando Dios a Eva de su plan de regeneración. Pero esto no ocurriría sino hasta miles de años después. Y hablábamos del tiempo de Dios. El tiempo de Dios es muy diferente al de nosotros. Nosotros podemos pensar, pasaron miles de años, pero dice la palabra, para Dios 1000 años pueden ser un día y un día pueden ser 1000 años. Pasarían miles de años antes de que se cumpliera, pero hubo una provisión temporal establecida a través de la ley. Para nosotros los seres humanos, algo temporal significa a lo mejor algo que nada más dura por unos meses o unas semanas, o a lo mejor incluso 1 o 2 años, hasta un máximo de 5 años. Para Dios, esa solución temporal que estuvo establecida en la ley de Moisés duró por miles de años. Desde antes, porque recuerde que cuando vino el diluvio y Dios le dijo a Adán que metiera a 2 animales de cada especie, pero le dijo que aquellos que eran para sacrificio metiera 7 parejas. El sacrificio estaba establecido desde antes. De hecho, cuando Caín mata a Abel es porque el sacrificio de Abel fue acepto ante Dios y no el de Caín.
Y si vemos eso, Dios estableció temporalmente ese medio de restauración de la gente a través de sacrificios de animales que después fue ratificado en la ley de Moisés. Y duró hasta que vino Jesús a la tierra. Hay un pastor conocido que él cada vez que se presenta dice: yo soy el pastor fulanito de tal y soy el pastor interino de esta iglesia. Y mucha gente le llamó la atención y le decía: pastor, porque usted siempre dice que es interino. Y el pastor dice: yo soy interino porque ha habido muchos pastores en esta iglesia. Yo estoy solamente por un periodo de tiempo y después me voy a ir. Y vendrá alguien más detrás de mí. Y alguien más detrás de esa persona. Así que solo estoy temporalmente en este lugar. Nosotros recibimos de parte de Dios esa salida temporal a la paga de nuestro pecado, que era la muerte, hasta que vino Jesús, y entonces se cumplió ese plan de restauración de Dios para la humanidad. El plan de Dios incluyó provisión para que todos recibieran perdón por sus pecados y recibieran membresía en su familia. Mire, la Biblia es muy clara cuando la Biblia dice es para todos. Dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Todo aquel que acepte a Jesús en su corazón será hecho hijo de Dios. Fue establecida para todos. No fue para algunos. El sacrificio de Jesús en la cruz fue para todos. Fue establecido de manera que todo mundo pudiéramos alcanzar el perdón, la restauración, la reconciliación y alcanzáramos también nuestra redención. Es así de simple. Todos podemos llegar a ser hijos de Dios. Lo único que tenemos que hacer es cumplir la condición, que es dejar atrás nuestra vida de pecado, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, confiar y creer que Él fue levantado con poder de la muerte y que es nuestro único camino al Padre. Eso es todo. Y tenemos que caminar en obediencia, por supuesto, después. Pero tenemos una salida, tenemos una forma en que Dios nos va a restaurar con Él. El plan de Dios dio a cada persona la opción de la responsabilidad. Si paráramos en el punto anterior, caeríamos en el universalismo. El universalismo dice que todo mundo es salvo y punto, se acabó, no hay nada más que decir. Y no es así. Dios nos dio la opción de escoger. Dios nos dio suficiente responsabilidad. Dios nos dio un libre albedrío que nos va a ayudar a tomar la elección correcta. Ese libre albedrío va a decir: ¿sabes qué? Sí, tengo abierto y disponible el camino para la redención, pero yo puedo decidir seguir otro camino. Yo puedo decidir no obedecer. Yo puedo decidir caminar en desobediencia o puedo decidir rechazar a Jesús completamente. Dios nos dio el camino de salvación y Dios nos dio responsabilidad para tomar las decisiones nosotros mismos. Bien, voy a seguir. El tiempo de Dios es impecable. Hemos escuchado esta palabra, impecable, muchas veces. Incluso algunas personas han relacionado la palabra impecable con pecado. Y dicen que simple y sencillamente impecable significa que no es posible pecar, pero no es necesariamente el camino que estamos tomando con respecto a esta palabra. La palabra impecable en este caso significa que es absolutamente sin mancha, absolutamente sin falla, absolutamente sin ningún detalle negativo, sin ningún problema. Y aquí va, el tiempo de Dios es impecable. Número 1, Jesús vino en el tiempo perfecto. En este caso, la palabra que se está utilizando en el griego original es totalidad de tiempo. Esta palabra es usada para determinar cuando un fruto está perfectamente maduro. Muchos de nosotros somos gente que nos gusta estarle haciendo el jardín.
¿no? Y tenemos nuestras plantitas, tenemos nuestros arbolitos. Y sabemos muy bien que cuando tenemos, por ejemplo, un plátano, el árbol de plátano tarda tiempo en crecer y tarda tiempo en crear lo que llaman ellos la madera de un año, que es el tronco específico para que la planta resista el peso del fruto. Si usted llega al plátano y ve que ya está ahí viniendo la penquita de plátanos, usted empieza con ansia, ya quiero probar los plátanos, ya quiero ver cómo es, ya quiero saber, probarlos. Y de repente viene el punto en el que se empieza a abrir y usted ve el plátano. Usted no va a tomar un plátano de los que están todavía verdes y mucho menos verde oscuro. Porque con lo que se va a encontrar usted va a ser algo que es muy difícil de abrir y va a ser casi una piedra cuando usted lo coma y va a tener cero sabor. Va a ser incluso amargo. Usted no va a dejar el plátano hasta que se ponga café en la planta, porque de lo contrario no va a alcanzar ni a arrancarlo de la planta cuando ya se va a ver despanzurrado en su mano. El tiempo perfecto de madurez del plátano es cuando se abre esa penca, están perfectamente amarillos los frutos y usted los puede cortar y puede comerlos de manera instantánea. Lo podemos ver con una manzana también. Lo podemos ver con papaya, lo podemos ver con cualquier fruta que usted escoja. Todas pasan por el mismo proceso. Si usted las corta antes y las trata de comer antes, su sabor va a ser absolutamente desagradable. Si las come después, van a estar tan aguadas y tan asquerosas que les va a dar incluso asco comérselas. Incluso algunas frutas cambian tanto de sabor cuando están excesivamente maduras que saben terribles también. Disculpe. Ahora podemos llegar a este punto en específico. Esta palabra que delimita ese punto exacto de madurez del fruto es la palabra griega que se utilizó al hablar de la venida de Cristo. La venida de Cristo ocurrió en un tiempo perfecto, en un tiempo exacto, en un tiempo excelente. ¿Por qué? Históricamente Dios envió a Jesús en el tiempo perfecto, porque primero que nada, estamos hablando de la cultura del tiempo, era civilización griega. Los griegos establecieron un idioma oficial para todo lo que colonizó Alejandro Magno. El griego era el idioma original que se estableció para que todo el imperio griego en su momento hablara ese idioma. Así que en este momento, cuando Cristo llegó, el griego era el idioma oficial del mundo, básicamente. La gente, la civilización griega fueron el ambiente perfecto para la venida del Mesías. Políticamente estaba César Augusto. Los romanos no querían utilizar la palabra rey para referirse a su máxima autoridad. Ellos pensaban que la palabra rey era tan utilizada por tanta gente que era incluso vulgar y no era buena palabra para ser utilizada para hablar del esplendor romano. Así que se llamaban Césares. Pero en el tiempo en que estaba por nacer Jesús, el César se llamaba Augusto. Así que el nombre de la persona quien estaba reinando en ese momento fue César Augusto. Él fue empoderado, podía emitir decretos que requerían el cumplimiento de todos. César Augusto era quien mandaba las órdenes hacia afuera y la gente las tenía que cumplir porque él era la máxima autoridad de esa época. Y fíjese qué importante fue esta época. Dios utilizó a un emperador pagano, utilizó un decreto pagano para asegurarse de que José y María hicieran el viaje de 80 millas de largo a Nazaret, a Belén, para que Jesús naciera tal como los profetas habían predicho. 80 millas no es un viaje ni de aquí siquiera a Oklahoma City para nosotros. Y muchos de ustedes probablemente harían ese viaje de 80 millas muertos de risa, ¿no? Algunos lo haríamos en una hora, algunos otros probablemente lo harían incluso en 30 minutos, sabiendo que tienen el pie un poquito pesado. 80 millas en esa época eran representativas, era un viaje muy, muy largo.
que mucha gente tenía que hacerlo a pie, no tenían animales de carga, no había carros tirados por caballos más que de uso del gobierno en esa época, o gente que tenía la capacidad económica para tenerlos. Y había gente que tenía simplemente un burro, o a lo mejor un caballo en algunos casos donde había más capacidad económica. Pero para José y María fue bastante fuerte. Ahorita vamos a hablar de ellos, pero fue una situación muy difícil para ellos porque María estaba embarazada, estaba en el 9º mes de embarazo, tenía que irse a empadronar a la ciudad natal que fue a Belén. Tuvo que hacer ese viaje de 80 millas hasta Belén en su 9º mes de embarazo para llegar y encontrarse que no había ni siquiera dónde quedarse para la noche. La tercera característica importante en esto es que espiritualmente era un tiempo de mucha oscuridad, de gran oscuridad. Jesús fue quien trajo la luz de Dios de vuelta al mundo. El mensaje que dio Dios a los pastores y a los magos en su momento fue en el tiempo justo también. Todo ocurrió en ese tiempo perfecto, en ese tiempo que hablábamos de totalidad de tiempo, según lo que dice la palabra griega. Todo llegó en el momento justo. El mensaje que se dio a los pastores, imagínense, estaba oscuro, estaba completamente negra la noche y de repente se prenden montones de luz, todo el cielo completamente brillando de luz. Yo me imagino que esos pobres pastores debieron haber sufrido el peor de los temores del mundo. Decía el pastor Bruce, me gustaría cuando llegue al cielo decirle a Jesús, enséñame el YouTube de los pastores cuando les dieron los ángeles en la anunciación. Me imagino que Dios tiene la habilidad de ponernos esa imagen enfrente de nosotros, pero sería muy interesante ver cómo reaccionaron esos pobres pastores. El cumplimiento de la profecía a Simeón y Ana en Lucas 2 fue perfecto. Recuerde, Jesús fue a ser presentado por sus padres al templo y estaba Simeón, a quien Dios le había dicho que no gustaría de la muerte hasta que hubiera visto el Salvador, al Redentor. Y fue hasta después de haber visto a Jesús que él gustó de la muerte. Ana también dio sus palabras, lo hablamos la semana pasada, ella también habló, profetizó sobre Jesús. Y todo esto ocurrió en el momento perfecto. Ahora vamos a regresar a las dos palabras griegas sobre tiempo. La primera es cronos y la segunda es kairos. Cronos es el tiempo que pasa. Cronos es simple y sencillamente todo lo que ocurre alrededor de nosotros, segundo a segundo. Pero kairos es un momento específico, es una oportunidad de gran valor que se tiene que tomar en el momento porque probablemente no vuelva a ocurrir. Y esto que estaba pasando en ese momento, esto que estaba ocurriendo con Simeón y con Ana en el templo y lo que ocurrió con los pastores y los magos y todo lo que ocurrió con el proceso de mandar a José y María a Belén a ser empadronados, todo fue un kairos. No fue cronos, fue kairos, porque todo eso tenía que ocurrir en una ventana de tiempo específica, perfecta, para que todas las condiciones fueran exactas y se diera el plan de Dios conforme a toda la exactitud que Dios había previsto. Así tenía que pasar. Todo tenía que ser un proceso intencional. Todo tenía que pasar en el momento justo, en la temporada justa, con la gente justa. De lo contrario no iba a funcionar. Y Dios lo hizo funcionar. El tiempo de Dios en la vida de usted y de mí es garantizado. Dios va a cumplir su propósito y su plan en nuestras vidas, no importa lo que pase. Dios tiene un horario para todo, así como usted probablemente tiene en su agenda.
cada día la revisa para ver qué cosas tiene que hacer. Nosotros tenemos igual acá la nuestra. Yo tengo mis proyectos que tengo que cumplir semana a semana. Hay la gente que tengo que contactar, hay planes de la iglesia que tengo que completar, tengo que preparar los alimentos espirituales que voy a estar dándole a la gente, etc. Probablemente usted tiene la suya también. Dios tiene ese horario, Dios tiene esa agenda, Dios tiene ese proyecto y Dios lo trabaja en su tiempo justo. Él le conocía a usted desde antes de que usted hubiese nacido. Dice la palabra que mi embrión vieron tus ojos. Dios nos conocía desde antes que fuéramos nosotros concebidos. Dios nos conocía a nosotros desde antes que nuestros padres fueran concebidos. Dios ya le tenía a usted en el plan. Dios ya lo tenía a usted en la lista. Dios ya lo tenía a usted ahí en su programa de Dios para pasar a través de sus proyectos. Usted es un proyecto maravilloso de Dios. Algo que tenemos que entender es que Dios jamás nos va a dar los detalles por anticipado. Dios nos va a dar información que nos va a ayudar a tomar decisiones, pero jamás nos va a dar todos los detalles por adelantado. ¿Por qué, hermano? Pues porque a lo mejor nosotros abusaríamos de eso. Sí, ya sé que Dios me va a dar X o Y, así que pues voy a hacer todo lo posible para hacerlo pasar. Y en lugar de que fuera algo manifestado por parte de Dios o fuera algo que Dios tiene que completar en nosotros, nosotros ya lo hicimos o intentamos hacer por nuestras propias fuerzas y dejamos a Dios por fuera del proyecto. Como le decía hace rato, hay gente que no le importa esperar, hay gente que necesita que las cosas ocurran en el segundo que ellos las quieren. Así que probablemente estarían abusando de esa situación. La otra razón por la cual Dios no nos da todos los detalles por adelantado es porque Él quiere que confiemos en Él. Dios quiere que nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe estén en Él. Dios no quiere que confiemos en tecnología. Dios no quiere que confiemos en las vacunas allá afuera. Dios no quiere que confiemos en un gobernante. Dios no quiere que confiemos en un país. Dios quiere que confiemos en Él. Él debería ser nuestra piedra angular. Él debería ser todo lo que nosotros queremos, buscamos, deseamos, anhelamos. Dios no quiere que pongamos nuestros ojos en nadie más. Dios quiere que estemos con nuestra mirada fija en Él. Y es por eso que nunca nos va a dar todos los detalles por adelantado, porque Él quiere que nosotros estemos esperando, confiando, creyendo y nuestra fe esté 100% plantada en Él. El tiempo de Dios es rara vez conveniente y no siempre agradable a nuestra naturaleza humana, pero su plan y tiempos son siempre perfectos. Alguien decía por ahí, hermano, es que ¿por qué Dios no hace las cosas cuando nos conviene a nosotros? Pues ¿por qué Dios no es tu empleado? Dios no es tu esclavo. Dios no es alguien que viene a servirte a ti, no es tu genio de la lámpara. Tú eres un siervo de Dios, tú deberías estar al servicio de Él y deberías estar dispuesto a trabajar para Dios. No tratar de poner a Dios a trabajar para ti a ver cuándo te da la gana. Es Dios quien es el que manda, es Dios quien es servido, es Dios quien es el que pone los tiempos y las sazones, dice la palabra de Dios. El tiempo y los planes de Dios son siempre perfectos. A Dios no se le escapa nada. Escuchaba por ahí a alguien decir, hermano, es que Dios se equivocó porque Dios permite que haya guerras y Dios permite que haya pandemias y Dios permite que haya pobreza y hambre en el mundo. Dios no se equivocó. Los seres humanos hemos tomado una serie de malas decisiones que nos han llevado hasta ese extremo. Jesús mismo lo dijo, a los pobres siempre los tendréis.
Y no es porque Jesús quiera que la gente sea pobre, es porque la gente tiene la capacidad de elegir en dónde se queda. No voy a entrar al tema de pobreza ni voy a entrar al tema de enfermedad porque son temas muy sensibles y no son parte del tema de hoy, pero el plan de Dios siempre es perfecto, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos, Dios no se equivoca, Dios no la riega, Dios no llega tarde y Dios no llega temprano. Dios llega justamente en el momento preciso y exacto y hace exactamente lo que tiene que hacer. Ni más ni menos. Dios va a hacer las cosas correctas en el tiempo correcto si nosotros no le estorbamos. Oye, hermano, ¿qué quieres decir con eso? Entonces, ¿yo puedo afectar el plan de Dios? Sí. Si usted no camina en obediencia, si usted no está en la palabra de Dios, si usted no está en el camino correcto, usted le va a estar estorbando a Dios. Dice en mis notas, esto significa caminar en obediencia continua a su palabra y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo es nuestro guía. Jesús se fue y dijo, yo les voy a mandar a un consolador, les voy a mandar a alguien que los va a guiar. Y el Espíritu Santo vino sobre la gente el día de Pentecostés. Y desde entonces ha estado viniendo sobre su pueblo. Si usted no camina en obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, hermano, usted está estorbando al plan de Dios. Y disculpe que se oiga tan fuerte, pero lo tengo que decir como es. Si usted no está caminando en obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, usted está estorbando al plan de Dios. Y no nada más al plan de Dios para usted, pero está probablemente estorbando para el plan de Dios hacia alguien más. Tenga mucho cuidado, sea obediente. Una de las cosas que nosotros buscamos enseñar en la iglesia es que usted sea una persona, que sea un creyente fiel y devoto de la palabra de Dios. Porque ayudándole a usted a crecer de esa manera, usted se va a mantener en obediencia a Dios y va a poder usted caminar y fluir en el plan de Dios, tal como Dios lo tenía preparado para usted. Punto número 4 y el último, dice, el tiempo de Dios en usted requiere cooperación y asociación. Asociación se refiere a que usted debe ayudar y aportar para el trabajo. Cuando usted dice tengo un socio en una empresa o en un negocio, su socio no es la única persona que pone dinero y pone esfuerzo y pone conocimiento en el negocio. Es usted también. Y si usted dice tengo un socio, pero usted nunca aporta nada, discúlpeme, pero usted está nada más, como dicen allá en Querétaro, está usted nada más cepillando a su socio. Dicen así en Cuba también, están cepillando al socio. Está usted parasitando a su socio nada más. Sean muy cuidadosos. La asociación con el Espíritu Santo significa que vamos a cooperar y vamos a trabajar en el mismo sentido que el Espíritu Santo está trabajando. Primer punto, confíe en el Señor. Dios está guiando los pasos de usted. Dios no nos mandó al Espíritu Santo nada más porque sí, Dios nos mandó al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos consuele, para que nos lleve de la mano, para que nos ayude a mantenernos en el camino y en el plan correctos de Dios. Salmo 23:3. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Me guía por sendas correctas. Si dejamos que nos lleve en cooperación y en asociación, no le restamos, no le agregamos más bien trabajo al Espíritu Santo y nos hacemos nuestra parte, entonces nosotros vamos a ser guiados por sendas correctas para honra y gloria del nombre de Dios. Punto número 2, ore por revelación, sabiduría, fuerza y valor. Usted necesita sabiduría en su vida. Usted necesita revelación en su vida. Usted necesita fuerza, valentía, valor. Ore por estos componentes todos los días. Porque mientras más recibamos de estos componentes en nuestra vida, más sencillo va a ser trabajar en asociación y en cooperación con el Espíritu Santo.
Necesitamos ser gente de valor, necesitamos ser gente fuerte, necesitamos ser gente sabia. Y necesitamos revelación en nuestras vidas. Voy a salirme de la cámara por un segundo. Disculpe usted. Es importante que nosotros seamos gente con revelación. No es lo mismo leer la palabra de Dios sin tener la revelación del Espíritu Santo para poder entender lo que estamos nosotros viendo, lo que estamos leyendo, a lo que estamos comprometiéndonos. Es importante ser sabios. Dios no quiere que seamos una bola de necios que caminamos todos los días entre la gente y hacemos que la gente haga lo que nosotros queremos o nos queremos parecer muy importantes ante la gente, pero no somos más que una bola de necios. Dios quiere que seamos gente prudente y sabia. La que sigue probablemente le va a punzar en el pie como si trajera a usted una piedrita en el zapato, pero le voy a decir de todas maneras, espere en el Señor, y esto está en mayúsculas todo, sea paciente. El tiempo de Dios es perfecto. Usted no necesita arrear a Dios. Usted no necesita corretear a Dios. El tiempo de Dios es un tiempo perfecto. El tiempo de Dios se va a cumplir cuando Dios lo tenga en su plan, en su agenda para ese momento. Dios sabe por qué tenemos que esperar. Dios sabe por qué algunas cosas son tan difíciles de esperar y de soportar. Dios lo sabe. Lo único que está pidiéndonos es que confiemos en Él y esperemos en Él. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Siguiente punto, desee aprender y crecer en cada situación. ¿Y sabe qué? Especialmente en las situaciones dolorosas y difíciles. Aprenda a creer, a crecer y desee aprender en cada situación. Dios no nos puso en este mundo nada más para pasarlo de muertito, ¿verdad? Dios nos puso en este mundo para aprender de cada situación. Hablamos muchas veces de cómo se purifica la plata y cómo sabe el platero de que la plata está en el punto más puro de ella. Si usted recuerda, la plata se purifica calentándola, removiendo la impureza, dejándola enfriar, vuelven a calentar, remueven la impureza y así sucesivamente hasta que el platero levanta la pieza y puede ver su reflejo perfecto en la pieza. Le voy a decir una cosa. Si usted quiere ser esa pieza de plata pura y perfecta en la que Jesús puede ver su reflejo perfecto en ella, nadando de muertito, calentando las sillas, haciendo nada, usted no va a llegar. Y disculpe que suene así de duro, pero así es. Si usted nada más de vez en cuando visita un servicio y ni siquiera uno presencial, uno en línea, si usted no sirve a la gente, si usted no busca a Dios, si usted no lee la palabra de Dios, si usted nada más, nada de muertito a través de la vida, usted no va a llegar a ningún lado. ¿Sabe cómo fue que la iglesia se expandió? ¿Sabe usted cómo el evangelio llegó hasta su casa? Llegó a través de gente que se puso a trabajar y a cumplir el propósito de Dios. Fue gente que decidió aprender de cada situación. Fue gente que esperó su momento en el Señor. Fue gente que estuvo orando por revelación, por sabiduría, por fuerza, por valentía. Recuerde usted la oración de los discípulos cuando fueron ellos amenazados con ser aprisionados por expandir el reino de Dios, por hablar del reino de Dios a la gente. Su oración no fue, Señor, ayúdanos. Señor, te pedimos, Señor, que nos cambies a otra iglesia porque esta no sirve. Su oración fue, Señor, danos valentía. Señor, danos de nuevo para ir a hablar a la gente de ti. Señor, ayúdanos. Danos sabiduría. Señor, danos de nuevo. Señor, danos valentía, danos fuerza.
Eso fue lo que oraron los discípulos. Los discípulos no buscaron simple y sencillamente, ay Señor, cámbianos de iglesia porque en esta no nos quieren, todos nos pegan. Los discípulos se armaron de valor y le pidieron a Dios valentía, y le pidieron fuerza, y le pidieron denuedo, y le pidieron sabiduría, porque sabían que esos eran los componentes críticos que iban a hacer avanzar el reino de Dios. Camine en la luz que usted tiene. Ay, hermano, es que yo no soy tan espiritual como... No me venga con la espiritualidad. Póngase a orar, póngase a leer la palabra. Con mucho gusto oramos con usted. Con mucho gusto oramos por usted. Pero recuerde que el frente de batalla, usted es una de las personas que están enfrentándolo. Usted está parado al frente. Usted es quien debe estar con toda la armadura puesta. Usted es quien debe tener la espada en la mano. Usted es quien debe tener el escudo, el yelmo de la salvación. Usted es quien debe tener toda la armadura completa. Si nosotros le ayudamos, si nosotros peleamos junto con usted, si nosotros batallamos al lado de usted, pero la batalla también es de usted. Camine en la luz que usted tiene. No se vaya ocultando de la luz, no se vaya tratando de ocultar su luz ante la gente de allá afuera. Ay, hermano, es que si descubro mi identidad de cristiano, me van a dejar de hablar en mi casa. Hermano, nuevamente, vuélvase a cómo oraron los discípulos en el libro de Hechos. Señor, danos de nuevo, danos valentía, danos fuerza, danos poder. Lo necesitamos todos. Utilice la luz que fue dada a usted por parte de Dios. Use su luz para alumbrar a la gente allá afuera que necesita conocer de la luz de Cristo. Hechos 17:26. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Dios lo determinó. Dios dijo, estos son los tiempos en que van a ocurrir estas cosas. Y Dios sabía que en cada momento histórico iba a utilizar el beneficio de ese momento histórico para sus hijos. ¿Sabe por qué los romanos también fueron muy importantes en la época de Cristo? Porque Roma estableció un sistema de carreteras por todo el mundo. Así que a través del Imperio Romano, Dios utilizó ese beneficio de las carreteras para expandir el reino de Dios a través de la evangelización. ¿Y sabe qué fue lo que contribuyó más fuerte a la evangelización en esa época? La persecución de los romanos y de los judíos hacia la iglesia de Cristo. Dios utilizó el idioma griego. Dios utilizó el sistema carretero de los romanos. Dios utilizó la persecución a su iglesia para expandir el reino de Dios al resto del mundo. Y es por eso que usted y yo hoy tenemos la oportunidad de conocer más y de estudiar más de Cristo, porque alguien que fue perseguido corrió y tomó ventaja de la situación para expandir el reino de Dios en lugares donde no se había escuchado antes de Jesús. Ahora, siempre va a ser el momento correcto para dos cosas. La primera es para volver a casa hacia Dios. Dice Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Siempre es un momento exacto y correcto para dejar nuestra vida pasada atrás y venir a Cristo. La segunda, siempre es el momento correcto para recibir la gracia salvadora de Dios. Dice en Romanos 5:6, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Segunda de Corintios 6:2, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Hoy me gustaría hacer dos llamados principalmente. El primero es si usted jamás ha escuchado del nombre de Jesús y hoy por primera vez nos sintonizó.
Hoy está la puerta del cielo abierta. Y mire, es importante tomar la decisión de seguir a Cristo por una razón. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestra vida pasada, entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros somos hechos una nueva criatura y nuestro nombre se escribe en el libro de la vida, allá arriba en el cielo. Eso significa que cuando usted y yo muramos, o Cristo venga, lo que ocurra primero, y lleguemos al cielo, nos van a permitir la entrada al cielo porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros le rendimos nuestra vida a Cristo, nosotros somos hechos nuevas criaturas y dice que el cielo se regocija por cada pecador que se arrepiente. Si usted decide hoy hacer esta decisión, tomar esta decisión, acercarse a Cristo, renunciar a su vida pasada y servirle a Cristo con todo su corazón y seguirle con todo su corazón. Hoy va a haber fiesta en el cielo y hoy me gustaría también hacer fiesta con usted. Le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde usted está. Si usted va manejando en el vehículo hoy, nos está escuchando a través de podcast o nos está escuchando en vivo, y no cierre sus ojos y va manejando, concéntrese en lo que está haciendo, pero también ponga atención en la próxima oración que vamos a hacer. Si usted hoy decide seguir a Cristo junto conmigo, si hoy decide usted que su nombre, que quiere que su nombre sea puesto en el libro de la vida, si decide usted hoy que su vida eterna va a pasarla en totalidad con Jesús, allá arriba en el cielo, repita esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todo el mal que he hecho. Te pido perdón y te pido que me hagas una nueva criatura. Hoy reconozco que tú fuiste levantado de la muerte con poder. Y te reconozco y te declaro mi único Señor y mi único Salvador. Te pido que me des una nueva vida en ti y que me hagas cada vez más parecido a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración el día de hoy, yo estoy contento junto con usted y el cielo está haciendo fiesta. ¿Y sabe qué? Ahí en la página de facebook.com/ofa.hispano hay un botón de WhatsApp. Déjeme un mensaje a través de WhatsApp. Esos me llegan directamente a mí y me gustaría escuchar que usted tomó esta decisión hoy para poderle decir cuáles son los siguientes pasos a tomar y para poder festejar junto con usted. Tengo un par de tarjetas de regalo que me gustaría darle el día de hoy como parte de nuestro agradecimiento por tomar esta decisión junto con nosotros en este día. Si usted ya conoce a Cristo, usted ya ha seguido a Cristo por un tiempo, pero el día de hoy dices, ¿sabes qué, hermano? He llevado una vida muy dura, me he alejado de Jesús, he cometido errores y hoy quiero volver a casa. Los brazos de papá siempre están abiertos. Hoy es el día perfecto para que regresemos a casa. Hoy es el día perfecto para que establezcamos un nuevo pacto con Dios. Para este 2021 vamos a regresar con todas nuestras fuerzas y vamos a cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. ¿Por qué no se concentra donde está? Si usted está en casa o está en algún lugar donde puede cerrar sus ojos, cierre sus ojos por un momento. Si usted va manejando, obviamente no cierre sus ojos, pero concéntrese en esta oración. Señor, te doy tantas gracias en esta mañana, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos diste la provisión, Señor, para el pecado original de Adán y Eva. Señor, porque a pesar de que nosotros no merecíamos vivir, tú, Señor, estableciste una conexión con tu pueblo a través del templo, a través de los sacrificios, a través del sacrificio último de Jesús en la cruz.
Te doy gracias, Señor, porque tú no nos has desamparado. El día de hoy venimos, Señor, a rendirnos ante ti. Señor, te damos todo el honor y la gloria, el poder, Señor, la sabiduría por los siglos de los siglos. Y te pedimos hoy que tú nos ayudes, Señor, a levantarnos como gente que somos portadores de tu luz, que tenemos visión, que tenemos, Señor, iluminación, que tenemos, Señor, fuerza, que tenemos valor, tenemos denuedo, Señor, tenemos la sabiduría, tenemos el conocimiento para llevar, Señor, tu palabra a aquellos que no te conocen todavía. Señor, te pido en el nombre de Jesús que no solamente nos pongas la oportunidad, Dios, de traer tu luz a las personas que no te conocen, pero que también, Señor, sea una oportunidad que sea difícil de perderse. Señor, que no nos quedemos en el limbo pensando si es o no, sino que sea una verdad y sea una oportunidad que son tan claras que no podemos negar, Señor, que viene de ti para que alguien más hoy te conozca en el nombre de Jesús. Pon en mis hermanos y pon en mí, Señor, un corazón ardiente de pasión por las almas perdidas. Que sea un corazón, Señor, que te busque, un corazón que te anhele, pero también que sea un corazón que anhele ver a la gente rendida a ti, que anhele ver a la gente, Señor, entregados en cuerpo y alma. Que sea, Señor, un corazón que anhele, Señor, entregarse, dedicarse, Señor, y comprometerse contigo en cuerpo, en alma, en espíritu, Señor, y con todas nuestras fuerzas en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser como los discípulos que fueron empoderados, Señor, por tu Espíritu Santo y fueron enviados sin temor de las consecuencias afuera para que la gente que no te conociera, Señor, pudiera conocerte, para que la gente, Señor, que estaba en tinieblas pudiera ver la luz, para que la gente que estaba, Señor, en esclavitud fueran liberados, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta a tu pueblo, trae avivamiento a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, también que todas estas iglesias que están siendo guiadas por pastores que son, Señor, represivos, que son destructivos, que son divisivos, Señor, que son exclusivistas, en el nombre de Jesús, te pido que destruyas la obra del enemigo en esas iglesias, Señor, y que las ayudes a levantarse como enormes fuentes de luz, Señor, que llenen de luz todo lo que esté alrededor de ellos. Señor, elimina y destruye hoy toda división en la iglesia. Destruye, Señor, toda enemistad en la iglesia en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo intervenga en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien opere en cada uno de nosotros. No permita, Señor, que venga el enemigo a robar, a matar y a destruir la obra que con tanto trabajo ha crecido. Señor, pero que el enemigo sea pisoteado y tu obra sea levantada para que más gente puedan venir a conocimiento de tu palabra en el nombre de Jesús. Llénanos con denuedo. Llénanos, Señor, con sabiduría, llénanos con fuerza, llénanos con valor, llénanos de convicción, llénanos de poder, Señor, que no podamos nosotros caminar entre la gente sin poder hablar con alguien de tu maravilloso nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Bendícelos en casa, bendice sus trabajos, sus finanzas, bendice su salud, bendice su alacena, bendice su casa, su familia. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú los tomes en tus manos, que tú enciendas tu fuego en ellos. Señor, que se conviertan en grandes lumbreras, que lleven tu mensaje de esperanza a todos sus amigos, familiares, a todos sus vecinos en el nombre de Jesús. Señor, ponemos en tus manos al hermano Mark. Sabemos que se va recuperando bastante bien, pero te pedimos que le des total movilidad en sus brazos y piernas. Disuelve, Señor, todo coágulo de sangre, Señor, que haya todavía en sus venas. Te pedimos, Señor, que le ayudes a comer por sí mismo, a respirar perfectamente bien por sí mismo.
Señor, dale tu fuerza, dale de tu poder, Señor, dale de tu resistencia, Señor, y que tu hermosa sanidad maravillosa, Señor, esté sobre él en el nombre de Jesús. Te pedimos también por Rosita, Señor, y su familia. Te pedimos que traigas consuelo, Señor, por la muerte de su primo. Te pedimos, Señor, en nombre de Jesús, que tú traigas justicia para los que perpetraron el crimen, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tú les traigas descanso, paz, consuelo, Señor, y pronta recuperación y resignación, Señor, a cada uno de ellos. De igual manera, Señor, a Arturo, Señor, que fue asesinado ese pequeño en su familia, te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que tú los levantes, que tú los sostengas, que tú, Señor, les fortalezcas en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tu justicia y que tu paz vengan sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Me gustaría dejar con usted esta bendición, que el Señor le bendiga y le guarde, que le bendiga en su entrar y en su salir, en su acostar y en su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y que le dé paz. Tenga usted un bendito inicio del año, excelente inicio de semana. Nos vemos por medios electrónicos otra vez el miércoles. Prepare su sesión 4 del libro 2 de la serie 2.7. Dios le bendiga mucho. Gracias por acompañarme. Una vez más le pido perdón por las dificultades técnicas y estamos en contacto. Dios le guarde y le bendiga muchísimo. Nos vemos por acá el miércoles.